Tengo gozo porque Dios me salvó, hizo una obra completa en Cristo. ¿Lo pueden creer? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Y no le hace lo que estemos viviendo? ¿Seguros? Ok, no andamos buscando aquí solucionar problemas. Pero ¿qué tal si se resuelven? Qué chulada, ¿no? Miren, la promesa de Dios es bien clara y bien simple. Tú búscame a mí y yo me encargo de lo tuyo. Y cuando lo buscamos a Él de todo corazón, si Él sabe que realmente no andas nada más tras los beneficios, te lo va a resolver. ¿Cómo la ves? Dios es bueno y te ama. Así como eres, así como estás. No le hace la estatura, el peso, el color de la piel, de dónde vienes, sí, para dónde vas. Eso sí es importante. Amén. Entonces alégrate, tenemos un Dios bueno. Hoy leía en Deuteronomio nuevamente, que ya vamos como por el 9, 10, por ahí, ¿verdad? Pero el 4 dice: ¿quién puede presumir de un Dios como el que tenemos nosotros? Nadie, exactamente. Hay alguien despierto por lo menos aquí entre nosotros, ¿sí? No hay un Dios como Él. No hay, no existe. Para acabar pronto, Él es el único Dios verdadero. Y alégrate porque lo estás encontrando. Si le estás buscando de todo corazón, Él se va a manifestar. Amén. Quiero animarles por última vez. Así dije el mes pasado, ¿verdad? Pero dicen, no, ya se los enviamos, no se crean, ya bajamos el pedido. Nada más para los que quisieron. El Vida en Él es un proyecto, un devocional para que tú aprendas a buscar a Dios. Y no tengas miedo porque está hablando acerca de Job. Este libro yo lo quería sacar de la Biblia, pero no me autorizaron. Sí, dice, ¿cómo es eso? Pero esa es otra historia. Y hay unos comentarios bien interesantes. Yo quiero animarlos, creo que cuesta 30 pesos. Ese es el costo. En esto no hay negocio, y en nada de lo que hacemos aquí, si sabes. Todo es para el beneficio de la comunidad. Amén. Ahí están en la librería. Cómprenlo rápido porque se acaban. ¿Verdad, Angélica? Se están acabando rápido, muy bien. Tenemos una semana que comenzamos a hablar de la segunda epístola del apóstol Pedro, y curiosamente cuando Dios quiere hablarte algo, y aun cuando lo hayas leído muchas veces, no sé a cuántos de ustedes le ha pasado, escrituras que ya has leído, y cuando las estás leyendo nuevamente como que salta el versículo e incluso dices, wow, qué emoción o qué revelación, qué entendimiento el que Dios nos está trayendo. Y en esta epístola hemos aprendido, hemos estudiado que todos los que estamos aquí, que le hemos dicho a Jesús, ven a ser mi Señor y Salvador, tenemos una fe igual de preciosa que la que existía en los apóstoles, en los 12 discípulos de Jesús, y una fe tan grande. Y hablábamos de Pedro, pues yo no sé cuántos de ustedes a veces leemos algo y como que no nos cae el 20 o nos viene un entendimiento real. Tú te puedes imaginar lo que es en una noche ir en una barca y ver a alguien que tú supones primero que es un fantasma. Se asustan. No se asusten, soy Jesús.
Ah, entonces si eres tú, permíteme que yo vaya a ti. Imagínate el atrevimiento. Y Jesús nada más le dice, ven. No le dio ninguna otra explicación. Y Pedro salta de la barca y comienza a caminar sobre el agua. ¿Qué? Pero dice la historia que había una tormenta. Y yo no sé si alguna de ustedes por lo menos en una película ha visto lo que es una tormenta en el mar. Una tormenta cuando estás aquí, se está lloviendo muy fuerte, los vientos están terribles, te metes a tu casa y cuando mucho quizás se te quiera inundar un poco y tengas que usar los trapeadores y unas cubetas para sacar el agua. Pero en el mar una tormenta es una cosa que causa muchísimo temor. ¿Por qué? Porque tu vida está en peligro, así de simple. Y Pedro dice la historia que al ver, y ese es el problema. Y yo creo que Dios nos va a hablar a algunos de nosotros en este día, todavía de mañana, faltan algunos minutos, que hay circunstancias en la vida que te van a hacer atemorizarte y van a hacer que tu fe flaquee. Dice la historia que cuando Pedro comenzó a ver las tormentas y las olas, las olas y el viento y etcétera, dice, Jesús, ayúdame. Y el Señor en el instante le estaba tomando el brazo. Ese Jesús está vivo y aun cuando clamamos a Él, Él viene. Y el Pedro, después del tirote que se aventó, porque fue un tirote, ¿verdad? El Señor lo regaña, le dice, hombre de poca fe. ¿Qué? Dije yo. Wow, después de que saltó, sí, es que iba bien. Entonces si el Señor lo regaña y le dice, hombre de poca fe, ¿qué quiere decir eso? Que la expectativa que Jesús tiene, o que tenía en ese momento sobre Pedro y sobre nosotros, va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Lo que la expectativa de Jesús era que Él llegara con Él, se pararan juntos. Ok, Señor, ahora sí vamos de regreso a la barca y nos metemos y Jesús le dice, ya estate quieta a la tormenta, y la tormenta se calma y disfrutaron de bonanza, dice. Algunos están pensando en el programa aquel de vaqueros, no, dice, nada que ver, búscalo en el diccionario, te va a hacer bien, ¿sí? Miren, mis amados, el Dios que servimos, el Dios que adoramos, es bueno y te ama y está interesado en ti. Y el consejo que el apóstol Pedro da, viniendo propiamente del corazón de Dios, es, hey, ¿sabes qué? Agarra la onda. El Señor ha enviado a través del sacrificio de su cruz, a través de su gloria y excelencia, dice, preciosas y grandísimas promesas. Y les llama preciosas a estas promesas, igual que llama preciosa a la fe, que han recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice el apóstol Pedro, ¿sí? Entonces, como tú tienes una fe preciosa, el Señor tiene preciosas y grandísimas promesas para ti, para que tú puedas disfrutar aquí en la tierra la naturaleza divina, la vida misma de Dios. Porque ahora, por esas promesas y lo que Jesús logró en la cruz, tú tienes la capacidad de rechazar las tentaciones que el mundo está trayendo a tu vida. ¿Me van siguiendo? Y de eso es lo que se trata. Pedro dice, hey, no se queden ahí con el asunto, ya recibiste esa fe, qué buena onda. Dios te trasladó de tinieblas, del lodo cenagoso de tu pecado, te para sobre la roca, te para sobre preciosas y grandísimas promesas para que tú puedas tener una buena vida, para que tú puedas decir realmente, Señor, gracias, qué bueno eres, cada día me sorprendo más de tu bondad, de tu grandeza, de tu poder. Y comenzamos a adquirir una experiencia
viendo que realmente el amor y el poder de Dios es real. Y que esa fe que Él logró para nosotros a través del sacrificio suyo en la cruz, nos va a llevar a niveles donde podemos disfrutar aquí en la tierra, de la naturaleza misma de Dios. No es tan complicado, mis amados. Jesús no vino nada más a enseñarnos cómo morir y resucitar. Él vino a esta tierra para enseñarnos a vivir. Pero hay tanta confusión y hay tanta basura que el mundo, los medios y etcétera han traído sobre el corazón y la mente del hombre, que a veces resulta medio complicado, ¿sí? Pero vamos a leer lo que dice la Escritura y quiero que por favor no lo leas en tu Biblia. Te quiero leer nuevamente de la Nueva Traducción Viviente la primera sección, segunda de Pedro, capítulo 1, del 4 y el 5, dice: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. ¿Qué me está diciendo? Dios me da la capacidad y me da la habilidad de poder decirle al mundo: ¿sabes qué? Nada de lo que tú me ofrezcas va a poder entrar en competencia con la grandeza de mi Dios. Eso es lo que está diciendo. Sigo leyendo. Y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En inglés la palabra que usan es lust, habla de lujuria. Otras versiones hablan de la concupiscencia. Es la naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene dentro de sí. Pero a través de lo que Jesús hizo, lo vuelvo a repetir para que no se nos olvide, tenemos la capacidad de poderle decir no al pecado. Porque tenemos algo mucho, pero por muchísimo más grande en el amor y la manifestación del poder de Dios sobre nuestras vidas. Sigo leyendo. En vista de todo esto, ¿qué es todo esto? Lo que Jesús logró en la cruz, las preciosas y grandes promesas, la preciosa fe que ha puesto en nosotros. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Y eso es lo que quiero hablar en esta, ahora sí ya tarde, ¿sí? Del conocimiento. ¿Me lo puedes proyectar, por favor, de la Nueva Versión Internacional? Hay muchas traducciones diferentes de la Biblia. Aquí usamos principalmente la traducción Reina Valera de 1960, usamos la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Esa es abundancia, la provisión abundante, perdón, ¿cómo es que dice? Con una abundante provisión de excelencia moral. Esto es algo que nosotros hacemos. A su fe virtud, a su virtud, entendimiento. Es bien importante, la Biblia hace diferencias entre sabiduría, conocimiento y entendimiento, y a veces usamos la misma palabra como si que fueran exactamente igual. Y me puse a estudiar un poquillo la palabra entendimiento, y la traducción original dice así:
Dice, nominalmente, la discriminación práctica entre lo bueno y lo satánico. Se los vuelvo a repetir si lo quieres anotar. Discriminación práctica entre lo bueno y lo demoníaco, pues de lo satánico. Apreciación inteligente de cuál es la voluntad de Dios en cada detalle o práctica. Está interesante esto, ¿no se les hace? O sea, dices tú, yo toda la vida traía esta palabra, conocimiento, como aprender más de las cosas que están en la Biblia. Y sí es bueno. De hecho, hasta se recomienda que te aprendas versos de memoria para que en un momento dado puedas utilizarlo como armas, ¿sí? Como armas para defenderte de los ataques del enemigo. Cuando viene escasez, por ejemplo, tú le puedas decir al enemigo, Dios ya suplió todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Cuando viene enfermedad, ciertamente llevó Jesucristo todas nuestras enfermedades y dolores en la cruz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces es importante que conozcamos la Escritura, pero no es lo único el conocimiento. Pablo de hecho menciona de que todos sabemos que los sacrificados a los ídolos está mal, pero dice, pero el conocimiento envanece. Tenemos que aprender eso también. O sea, el conocimiento mal adquirido con las motivaciones erróneas, lo único que pueden traer a las personas es orgullo, ¿sí? Orgullo religioso. Dios no quiere que tú estés orgulloso que por qué tanto sabes de la Biblia, sino que tanto has entendido. ¿Escucharon la traducción literal de lo que era entendimiento? El aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, pues entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y tener, me encantó, se lo vuelvo a decir, una apreciación inteligente de cuál es la voluntad de Dios en cada detalle o práctica de tu vida. Entonces no es suficiente, ok, ya tengo fe, ahora a esa fe yo le añado una provisión abundante de excelencia moral. No, no es suficiente. A eso yo le tengo que añadir entendimiento. Y lo que la Biblia llama conocimiento. Pero acompáñenme por favor para que veamos por primera vez la palabra conocimiento. En el libro de Génesis, el capítulo 3, el verso 5 de la NBI. Esta es la primera conversación de Satanás a través de la serpiente, platicando con Eva. De hecho, me gustaría desde el 4, por favor, 3:4. Dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Primero llega Satanás y así lo hace siempre. Con que Dios les dijo que no podían comer de ninguno de estos árboles. Exagerando las cosas. La exageración también es mentira. Es importante entender ese concepto, mis amados. Entonces dice, así que Dios les dijo que nada. Y él le dice, no es cierto, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. A la mujer le dijo, sí podemos comer, pero de este árbol dijo Dios que el día que lo comamos, ciertamente íbamos a morir. Lo que el entendimiento no era claro, estaba hablando de morir espiritualmente. Ellos murieron espiritualmente. Pero Dios inmediatamente dio la provisión, pero esa es otra historia. No es cierto, le dijo Satanás, no van a morir. Y es la misma estrategia que utiliza el día de hoy. Tú puedes seguir pecando, no te preocupes, no vas a morir. ¿Has oído eso? Si Dios dice que la paga del pecado es muerte, ¿qué te hace pensar que no te vas a morir? Te mueres primero espiritualmente y después te mueres físicamente. Y separado de la gloria de Dios. Ahora sí, dame el 5, por favor. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios,
conocedores del bien y del mal. ¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar, desobedecieron, ¿de acuerdo? Imagínate la tontería del asunto del pecado la desobediencia. Te ponen un huerto donde tú puedes saber, porque fue la creación original, que había la fruta, la verdura que te puedas imaginar alrededor del mundo. Todas estaban ahí. Y únicamente les dijo, de ese árbol en medio, ¿por qué? Porque Él es Dios y punto, no vamos a entrar a discutir rollos filosóficos. ¿Por qué Dios puso eso y etcétera? ¿Por qué? Bien simple, Dios no quería títeres. Me vas a obedecer, vas a caminar conmigo, esta es la manera en que lo vas a hacer. ¿Y qué pasó? Pues la historia ya la conocemos, la mujer vio la fruta, dijo es agradable. Dame el siguiente verso, por favor. Conocedores, conocimiento. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Ahí comenzó el humanismo. ¿Sabes qué? Dios dijo esto, pero nosotros lo podemos resolver de esta manera. Dios en su misericordia y en su amor les dio pieles de animales después, si lees la historia completa, y te vas a dar cuenta que sucedió el primer sacrificio animal para cubrir el pecado del hombre. Por eso es que los vistió con pieles, pero esa es otra historia. Entonces, el hombre toda la vida ha tenido el deseo y el anhelo de ser igual a Dios. Y Satanás, a través de este engaño, les hizo creer a Adán y Eva que no éramos igual a Dios. Pero sí, ¿qué es lo que dice la creación recién cuando crea Dios al hombre y a la mujer? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree, que gobierne, y etcétera, etcétera. Dios en su bondad, o sea, nos hizo exactamente igual a Él. Viene el diablo, te engaña, igual que los engañó a ellos, y dice, no hombre, aquí sí te la vas a pasar bien. Deja de estar creyendo que haciéndole caso a Dios te va a ir bien. Eso es lo que el mundo enseña. Mira, nosotros tenemos mucho conocimiento y somos sumamente hábiles y muy inteligentes. Realmente no necesitamos a Dios. ¿Te has dado cuenta que ese es el mensaje actualmente? Me causa gracia porque a veces ves gente cristiana, bueno, que van a algún lado donde Dios se predica, y sí, probablemente sean cristianos para esas pruebas de voz y etcétera. Y el problema de los jueces, dice, ¿por qué tienes que cantarle a Dios? ¿Sí se han fijado? ¿Alguno de ustedes ha visto alguno de estos programas? El coraje del mundo es, ¿para qué le cantas a Dios? Si te puede ir bien cantándole al gallo o al caballo o a la chancla, incluso aquí en México, ¿no? ¿Hasta aquí? Sí. Le puedes cantar a lo que te dé la gana, pero a Dios no. Entonces, vamos entendiendo de que realmente estamos en una guerra espiritual. Y Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a discernir entre el bien y el mal. Dame el capítulo 5, por favor, de Hebreos. A partir del verso 11. Sobre este tema, dice, mucho tenemos que decir. Para que sepas de qué tema se está hablando, lee el principio del capítulo 5 de Hebreos. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído, a Dios, ¿qué dice?
le sale por el otro. ¿Nos sabrán algo o nos están hablando al tanteo? ¿Sí? Mira, ¿sabes qué? Dile, Señor, espiritualmente permíteme poner una mano, o pon que tu Santo Espíritu ponga la mano en uno de los oídos para que se quede ahí lo que estás hablando a mi vida. ¿Qué no? De veras, esto decimos, nos reímos y etcétera, pero ¿cuántas veces Dios habla? Dice, desde el principio está hablando a través de los profetas, a través de su palabra, de sueños, etcétera, etcétera. Ahora, dice el libro de Hebreos, nos está hablando por medio del Hijo mismo. Dios viene, se hace hombre y nos habla a través de su Hijo y nos deja esta preciosa escritura para que sepamos cómo caminar aquí en la tierra. ¿No te parecen buenas noticias? ¿Verdad que sí? Entonces tengamos cuidado. Yo creo que nosotros no somos de esos, ¿verdad? De lo que nos entra por un oído y se nos sale por el otro. En realidad, a estas alturas, si Dios te está hablando, dile, Señor, perdóname. Ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, y esto es lo que nosotros deberíamos de anhelar, mis amados, el alimento sólido es para los adultos, para los creciditos, a los que ya dejan los rudimentos originales, los que dejan de comportarse como niños, los que comienzan a ver las cosas desde otro ángulo, los que comienzan a desarrollar un entendimiento y un discernimiento claro de lo que es bueno y de lo que es malo. Y eso es lo que dice la Escritura. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de, ¿qué dice? De percepción espiritual. Mira que, bueno, dice la Biblia que el que crea estar firme, que cuide que no caiga. Pero a mí ya no me engañan fácilmente. Y pídele a Dios de veras que puedas estar despierto y alerta para evitar que el mundo te lleve en la corriente tan gruesa, humanista, ¿me entiendes? Donde están queriendo dejar a Dios fuera de todo y te desarrolles como un adulto espiritual. Casualmente dices tú, Dios dice que la palabra conocimiento que le debes de añadir a la virtud es un entendimiento, donde ese entendimiento se trata de discernir lo que está bien de lo que está mal. El libro de Isaías habla bien claro, dice, hay de aquellos, dice, que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce, etcétera, etcétera. Nosotros no nos dejamos engañar, mis amados. La palabra de Dios es bien clara y tómalo esto, mira, quitan la cara de regañados. Dios me ha hablado a mí también de decir, ¿sabes qué? Pónganse vivos. Necesitamos ponernos vivos, porque aún los elegidos, dice la Escritura, van a ser engañados. Es lo que mi esposa dice, que ese es su mayor pánico, que ser engañada. No, Señor, si tenemos la Escritura y el Espíritu Santo, que gracias a Dios nos sigue hablando, porque tratamos dentro de todo lo que podemos ser obedientes a su voz, porque el Espíritu Santo se le da, dice el libro de Hechos, ¿a quiénes? Nadie sabe eso. A los que le obedecen. Muchas gracias. Hay otro despierto acá. Bueno, parece que eres el único despierto, porque ya habías hablado antes, ¿verdad? ¿Sí? El Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Seguimos poniéndonos violentos, familia. ¿Sí les gusta la violencia? Sí, duro, pastor.
Ok, ahí mismo en Hebreos, el capítulo 10, verso 26. Ay, Dios, esta me pone a mí a temblar. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, y aquí no es entendimiento, aquí es conocimiento de la verdad, Cristo ya se te reveló, entendiste que Dios lo envió a este mundo a morir por tus pecados, y que cantábamos hace un momento que la ira de Dios vino, toda la ira de Dios vino sobre Jesucristo para derramar hasta la última gota de sangre, para limpiar tus pecados, los míos y los de todo el mundo. Si tú ya te arrepentiste, vamos leyendo lo que dice la Escritura. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos, ¿qué dice? O sea, no estamos hablando de que pecaste, fallaste y que vienes después y sabes que Dios, perdóname. Sino que estamos hablando de un pecado que Dios ya te habló y que obstinadamente permaneces en él y te quedas ahí. Dice, ya no hay más sacrificio. ¿Seguimos? ¿Sí están seguros? Y ahora fueron como 3 o 4 los que dijeron, ¿verdad? Dice, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Te vienes a convertir en un enemigo de Dios. Si sigues leyendo la Escritura, dije yo, ay Señor, los quiero bendecir. De veras, ese fue, quiero animarlos, quiero levantarlos, que sepan que Dios es bueno, que los quiere llevar al ¿cómo se llama esta? A la vida de Dios, pues, en lo que estábamos leyendo en Pedro. A compartir la naturaleza divina aquí en la tierra. Pues necesitas compartirlo. Porque lo que dice después es, dice, ¿qué te estás pensando? Dice, si con Moisés, por 2 o 3 testigos los mataban a pedradas, ¿qué te hace pensar que va a pasar contigo si comienzas a pisotear? Lo leemos. 2 o 3 nada más. Pues síguele, Rita, vamos a seguirle ahí. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? Dios mío, líbranos, Señor. Están aquí, mis amados, quiten la cara de asustado. Yo creo que si Dios te está hablando, es una buena noticia, porque te está dando la oportunidad de que te arrepientas. ¿Me explico? O sea, somos tan tontos a veces que creemos, no, yo ya que esté viejo y que ya no pueda, dice, ahí me voy a acercar a Dios sin dientes y etcétera. No, Señor, perdóname. ¿Quién te dijo que vas a llegar a esa edad? Qué bendición tener por acá a doña Alejandrina con sus 90 nada más y se siente como nueva, ¿verdad? La veo alabando a Dios, qué emoción, qué privilegio llegar a los 90. Yo le pido al Señor nada más 120, pero lleno de salud. ¿Qué no? Sí, mis amados, estamos leyendo el Nuevo Testamento. ¿Sí? El amor de Dios, eso es el amor de Dios. Alíñate, agarra la onda, es lo que está diciendo. Yo lo que tengo es preciosas y grandísimas promesas para ti. No las desperdicies, no las eches a la basura por creer que sabes lo que te conviene. No sabes lo que te conviene. Como que si Dios no quisiera traer beneficios, regalos, recompensa, lo hemos visto por años. Que Dios recompensa a los que le buscan. Dios quiere darte una recompensa, Dios quiere darte una herencia, Dios quiere darte su bendición de manera total. ¿Por qué seguimos conformándonos con migajas? No te conformes. A esta fe preciosa le añadimos abundancia de excelencia moral
Y a esa excelencia moral le añadimos entendimiento. ¿Y cómo hago yo para adquirir ese entendimiento? Vamos al Proverbios, el capítulo 2, por favor. Sí entendimos que lo que sucedió en el huerto del Edén es la adquisición de sabiduría mundana, la sabiduría que el diablo te puede dar a través de la desobediencia, porque si tú viste, realmente sus ojos fueron abiertos, ¿sí? Y pudieron discernir y darse cuenta por primera vez. Imagínate qué belleza la inocencia que Dios había depositado. Estaban desnudos y era normal. El diablo viene, los engaña y se dieron cuenta de su desnudez. Se dieron cuenta de la ausencia de Dios sobre su vida. Entonces, no te dejes engañar. Nada de lo que el diablo te ofrece va a ser mejor que lo que Dios tiene para ti. Vamos a leer desde el verso 1, por favor. Hijo mío, que está hablando a ti, dile a tu vecino. Si haces tuyas mis palabras. ¿Y qué dice? Yo quiero que entendamos lo que es atesorar algo. Yo creo que todos entendemos lo que es atesorar algo, ¿no? Hay algunos que buscan hasta cajas fuertes o buscan un banco para llevar algo que tiene mucho valor, que a lo mejor se lo dejó la bisabuela a la abuela y así viene heredándolo, y te da pánico tenerlo en tu casa porque si se te meten a robar se te va a desaparecer. ¿Entiendes lo que es atesorar? ¿Sí? Si nosotros le diéramos ese mismo valor que le damos a las cosas terrenales, a los que son los mandamientos de Dios, otra sería la historia. ¿Seguimos? Si haces tuyas mis palabras, aprópiate de ellas, son de tu propiedad. Dios te está diciendo, te las regalo. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo, la esperanza de gloria. Cristo se hace parte de ti. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pídeme lo que te dé la gana y te lo voy a dar. Juan 15:6. ¿15:6 eso? ¿O 7? Por ahí vamos. ¿Seguimos? Sí. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, está diciendo que lo pidamos. Y pides discernimiento. Si la buscas, mire, creo que sí no saben algo, Si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. Yo no sé cuántos de ustedes, como que son modas, ¿no? Y había lugares en internet incluso que venden esas cosas, buscadores de metales. Y aquí en México principalmente, en los tiempos de la revolución, cuando la gente enterraba sus tesoros, ¿sí? ¿Sí han visto, por lo menos oído esos aparatos aquí? Ahí está el clavo, dicen, ¿no? ¿Sí? Mira lo que dice la Escritura, dice: si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. Estaba tratando de recordar. Hay muchos tesoros en el fondo del mar y hay personas que han dedicado su vida. Hace algunos años, no sé quién de ustedes recuerda la historia, encontraron un galeón español o inglés con no sé cuántos millones de dólares y este cuate tenía años buscándolo. ¿Alguno de ustedes oyó de esa historia? ¿Sí? O sea, una persona, estamos hablando, dedicó su vida completa a buscar un tesoro.
Y a lo mejor cuando lo encontró ya estaba muy viejo para disfrutarlo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. A nosotros Dios nos invita a que busquemos su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento, su entendimiento, su discernimiento, igual que un tesoro escondido. Entonces comprenderás el temor del Señor. Comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Mis amados, el Salmo 25:14 creo que es el que dice que la comunión íntima del Señor es con los que le aman y a ellos revelará sus secretos. Muchas personas piensan que son cristianos porque vienen a este lugar y se congregan, y eso es buen comienzo, porque la palabra nunca regresa vacía. Un día de estos el 20 te va a caer. Pero nosotros, lo que el autor de Proverbios, que la mayoría de ellos son de Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, te dice que atesores la palabra, que la busques, que la escudriñes, y como que fuera un tesoro, más que a la plata, más que al oro. Y si sigues leyendo los proverbios, dice que sus tesoros, los tesoros de Dios, son mucho más valiosos que cualquier oro o piedras preciosas que puedas encontrar aquí sobre la faz de la tierra. Y es literal, familia. Literal, o sea, si Dios está contigo, tú no vas a tener falta de ningún bien. Y vas a tener tanto para que tú tengas suficiente y le des al que no tiene, porque ese es el propósito con el cual Dios bendice al hombre, para que te vuelvas generoso, no para que claves y no, esto se lo voy a dejar de herencia a mis hijos. A tus hijos herédales el conocimiento de Dios. Eso es lo mejor que les puedes dejar a ellos. Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué es entender el temor de Dios? El temor del Señor es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Es caminar con los principios que Dios establece en su palabra, así de simple. No es para que tiembles, aunque también deberíamos, ante su presencia, ¿sí? Sino para que disfrutes una vida que realmente valga la pena, como dice Pedro ahí, que puedas disfrutar de la naturaleza divina. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia, brotan de sus labios. Me encanta ver, siempre ando curioseando, ver la cantidad de científicos cristianos. Y los que más me gusta ver son los que se ponen, que llaman tontos a los cristianos, pero los tontos son ellos por no haber leído las escrituras. Cuando tú comienzas a leer las escrituras y te das cuenta de la cantidad de hombres de ciencia que finalmente se tienen que rendir ante el señorío de Dios. Porque vez tras vez Dios demuestra su grandeza y la creatividad de su creación, valga la redundancia. ¿Sí? De veras, ponte a curiosear nada más. Y las declaraciones que hacen científicos súper pesados. Sí, habían otros tontos, ¿me entiendes?, que inventaron una que otra cosa por lo que es la gracia común, la gracia que Dios le da a todos los seres humanos, que les da cerebro. Pero los que realmente encontraron el camino son los que honran y respetan a Dios. Y de eso es lo que habla esta escritura. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia, brotan de sus labios. ¿Han oído la historia esa de que se pusieron unos ahí al tú por tú con Dios y le dijeron, pues si nosotros ya ahorita con toda la tierra y etcétera podemos crear a un ser humano? ¿Se han oído esa historia? ¿Alguno? Y entonces, ok, Dios les dice, está bien, adelante. Y vienen y quieren agarrar un montón de tierra. Espérate un segundo, busca tu propia tierra. Porque la tierra es del Señor. Así es. O sea, ni eso pues.
Tú dices, mira qué curioso. Sí sabes que todos los elementos que están en la tierra están en el ser humano. ¿Sí? Sí sabes que los hombres tenemos una costilla menos que las mujeres. ¿Sí? Interesante, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la escritura? ¿Quién sabe? Lee la escritura. Seguimos. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. ¿Sí sabes que puedes descansar en esta promesa? ¿Sabes que yo salgo a la carretera pensando que soy el hombre de acero? Sí, de veras, o sea, a nosotros no nos pasa nada y yo declaro la bendición de Dios y la protección sobre nuestras vidas porque Él lo prometió, ¿sí? Y si otra cosa sucediera es porque ya me quiere con Él, ¿me entiendes? Y vamos a dejar aquí un buen legado, amén. Amén. Mira, quieren que se vaya el pastor y hoy... No, yo sé que dijeron amén, de que Dios nos guarda, Dios nos protege y que tiene propósitos para nuestras vidas. Muy bien. Entonces, comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. Híjole, aquí hay muchísima enseñanza, pero no es el punto, ¿verdad? La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento ¿qué dice? Sabes que, ¿cómo les digo? No sé cuántos de ustedes les ha pasado. Tú te acercaste a Dios tal vez con alguna necesidad o por tradición o porque la familia o alguien te jaló, sea cual haya sido la forma en que te acercaste a Dios. Cuando recién llegaste, realmente decían, bueno, ¿y esto qué tiene de malo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Como niño malcriado, así. ¿Cuántos de ustedes llegaron así? A ver la mano. Sean honestos, hombre. Ahí está, la mayoría. Todos llegamos así diciendo, ¿y este qué? ¿Y qué se piensa? Oye, ¿y ustedes sí pueden ir a fiestas? ¿Y ustedes pueden oír música? ¿Y sí los dejan echarse sus... ¿Sabes lo que dice la Biblia? Todo me es lícito. Eso significa todo me es permitido. Pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré gobernar por ninguna cosa o persona que no sea Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Veo, o sea, el conocimiento comienza a endulzar mi vida. Leo, por ejemplo, proverbios como ese que dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando yo recién me acerqué, ¿cómo le di lata a los pastores, man? ¿Y por qué si la cerveza nada más tiene 6 grados y el vino tinto tiene 12? ¿Por qué yo no me puedo tomar una cerveza con una? No, si te la puedes tomar, me decían. Y yo me quedaba como, y pues yo lo que quería era pleito, ¿no? Que me discutieran, ¿por qué? Pues si yo quiero y yo entiendo y yo soy tan sabio y tan inteligente y ustedes bola de religiosos que no entienden nada de la vida. Y había tanta sabiduría, tanta prudencia, casi me hacían el hombro, ándale tontito. Sí. Así nos acercamos a Dios hasta que viene discernimiento, viene entendimiento, viene sabiduría y comienzas a entender que Dios tiene planes preciosos para ti y todos los tuyos. No dejes que el diablo te engañe con la sabiduría mundana. Vamos a acercarnos a Dios. Dígame, pastor. Ok, me está recordando la historia porque la dejé a media. Dice, ok, si tú te tomas una cerveza está bien, pero te tomas una, me preguntaban. Una tras otra, decía. O sea,
Y tenía un problema con la bebida y yo decía, ¿por qué me la van a quitar? Me estaban quitando mi alegría, mi satisfacción, pero era muy simple, no tenía el más mínimo conocimiento de quién era Dios. Era un bebé en pañales, pues. Y hay algunos de ustedes pero que ya tienen 28 años congregándose y siguen con el pañal. Tampoco se vale, ¿verdad? Digo, a menos que tengas algún problema de salud. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Amén. Amén. En esta secuencia o en estas enseñanzas que Pedro da, comenzamos con la fe y la banda que sigue son 7 puntos diferentes. 7 es el número perfecto de Dios. ¿Y con cuál termina? ¿Alguien sabe? ¿Con qué? Amor. Síganlo sin miedo, hombre, no leen su escritura. Amor comienza con fe y termina con amor. ¿Sí? Porque el amor de Dios es lo que finalmente cubre todo y resuelve todas las situaciones. Si tú ves, Pablo dice que hay 3 cosas ahí en Corintios 13, creo que es que habla, o el 14, que habla de que está la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos y el que va a permanecer para siempre es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Simplemente, y Dios no tiene ni principio ni fin. La fe nosotros la requerimos para poder entender todas estas cosas que realmente tú dices, pero es que esto realmente no lo entiendo. Ni lo vas a entender, mi amado. Nunca lo vas a entender. Las cosas de Dios no se disciernen o no se entienden con el cerebro. Las cosas espirituales se tienen que discernir con el Espíritu. Y ese Espíritu, dice Pablo, ya fue depositado en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos discernir, para que podamos entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Estamos contentos? Sí. Dios es bueno. Sí. Te ama. Sí. Tiene buenos planes para ti. Sí. Cierra tus ojos, por favor. Si Dios ha hablado a tu vida el día de hoy y entendiste cosas que quizás tienes años oyéndolas, pero hoy por la gracia de Dios el Espíritu Santo te las reveló y quieres tomar la decisión en esta tarde de que Cristo mismo venga a vivir a tu vida y comienza a gobernar tus pensamientos a través del Espíritu Santo. Que Dios nos pueda dar esa sensibilidad, porque nosotros no la tenemos, mis amados. Solo Dios nos la puede dar. Si ese es tu caso, y tal vez ya lo has hecho, pero en esta tarde quieres reafirmar esa convicción y quieres renovar ese pacto con Dios. Si ese es tu caso, no necesitas abrir tus ojos, puedes levantar tu mano, por favor. Hay varias manos y les felicito. Gracias, Señor, que tú estás aquí. Gracias, Espíritu Santo. Pueden bajarlo, por favor. Repite audiblemente: Padre Celestial, perdóname por dirigir mi vida creyéndome más sabio que tú. Perdona todo pecado, toda iniquidad y toda herencia de maldad en mi vida. Gracias, Dios, que la sangre que Cristo derramó en esa cruz
me limpia de todo pecado. Acepto ese perdón y te doy gracias por él. Y creo, Señor, que Cristo murió por mí en esa cruz, pero al tercer día resucitó, anduvo entre los hombres y subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por mí. Y quiero tomar la decisión en esta tarde que Jesucristo mismo, a través de su Santo Espíritu, venga a vivir a mi corazón y sea mi Señor y mi Salvador, me regale la vida eterna y me enseñe a vivir aquí en la tierra como un hijo de Dios, desde ahora hasta la eternidad. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.